Muy buenas noches, licenciado. Nuestro grupo pues le va a hablar sobre unos filósofos. Espero que sea de su agrado. Nuestro primer presentador va a ser Eric y lo dejo con mi compañero que les va a hablar un poquito sobre Marx. Muy bien, yo les voy a hablar un poquito sobre la filosofía de Karl Marx. Más allá de que su biografía, que fue esta persona, decir más que todo, desde que nació hasta que murió, pues voy a hablar acerca del concepto de la ideología de él, el humanista, bueno, el humanismo marxista, ¿verdad? Que buscaba una clarificación crítica y racional de la conciencia en aquel entonces, ¿verdad? Cuando él existía. Y tal clasificación han de unirse o unificarse en el idealismo que reduce las manifestaciones de la realidad a las formas de la conciencia, o sea, lo que es real y lo que nosotros imaginamos. Entonces, de una conciencia abstracta del ser humano que teme como base de su formación, su vida, su historia, prácticamente, pues se define en dos sentidos de ideología. El sentido originario, o sea, el análisis de las ideas, y el sentido dentro de la filosofía, aquí es donde entra él, de Marx, que tiene pues un carácter prioritario y hace referencia a las ideas falsas y las falsificadoras o las sublimaciones, y sobre las condiciones materiales de la existencia en las que se desarrolla la vida de las personas. La ideología de Marx pues, es falsa conciencia, ¿verdad? Sobre que a veces muchas personas hoy en día quieren estar viviendo algo, pero su realidad es otra, ¿sí? Entonces, la moral o la doble moral, o hoy en día pues decimos mucho, este el bullying en los alumnos, pero también existe el bullying dentro de un salón de maestros, dentro de los trabajadores. Siempre hay alguno que agarran y a ese contra ese van, pero a la larga, pues los alumnos los tienen como ejemplos, pero también a veces los maestros pues, son de ese tipo que también molestan. Entonces, cada persona pues es un mundo, es un producto de la sociedad, y las falsas conciencias o la ideología que tiene cada uno, pues ocultan o desfiguran las formas reales de la existencia humana. Es necesario hasta cierto punto, desde la filosofía, mostrar este tipo de carácter de la ideología para que la teoría pues pueda tener una aplicación práctica y acabar con la conciencia ideologizada o acabar con la existencia alienada, o sea, hay que decir en secuencia. Muchas de las personas pues dicen, solo porque hoy es 10, pero si el día de la madre puede ser cualquiera, ¿va? Pero otros pueden pensar, pero si nosotros decimos que el 10 de mayo es el día de la madre, se dio ese día porque para que todos celebráramos un día en específico, ¿verdad? Pero hay personas, pero ahí sí lo dicen por cuestión a tiempo o cuestiones distintas, ya sean laborales o emocionales, también dice, por pereza no lo hago hoy, mañana voy a ir a celebrarlo, ¿verdad? Entonces, existen personas de ese tipo, ¿verdad? Dentro de la esencia humana, pues no viene dada dentro de sí mismo, o sea, cada persona a veces es influida por otras y la desarrollan a tal punto de que se ve como que algo forzado. Entonces, el materialismo, pues, hace hincapié en la necesidad humana de incorporar la fuerza de trabajo en la producción y verse reflejada en un producto de la obra, o mayormente, pues, la naturaleza humana es la producción de su propia vida. O sea, cada persona va viviendo según, ahí sí como dicen hoy en día, pues, con su bulto a tuto, decirlo el buen Chapín, ¿verdad? Cada quien jala sus propios hilos, pero uno va a llegar tan lejos como de lo que uno haga, y ahí sí como dicen las frases, pues, el éxito no se hace, sino que se va construyendo de a poco. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eric. Entonces, ahora le corresponde el turno a nuestro compañero Eric, que nos va a hablar sobre Marx. Muy bien, bueno, me toca a mí. Nuestro compañero es quien nos acaba de compartir, ¿verdad?, sobre Marx. Ahora me toca a mí que les voy a hablar un poco sobre Immanuel Kant. Muy bien, Immanuel Kant
Su filosofía es principalmente una filosofía que se relaciona mucho con otros docentes porque es una filosofía meramente pedagógica, ¿verdad? Es una filosofía que nos invita a pensar en el conocimiento y en cómo funciona el conocimiento. Bueno, Immanuel Kant reflexiona en qué puedo conocer, qué debo hacer y qué puedo esperar. ¿Verdad? Hablando, por ejemplo, de algún tema computacional, ¿verdad? Yo pensaba en ChatGPT, ¿verdad? Que de hecho vamos a hablar un poco más adelante de este programa, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué puedo conocer, ¿verdad? ¿Qué puedo conocer sobre ChatGPT? Puedo conocer, para mí el sistema educativo, también voy a meter un poco de mi opinión, no sé lo que Kat piensa, nos enseña conocimientos útiles y conocimientos, no quiero llamarles inútiles, pero sí, llamemos conocimientos por cultura general. Por poner una cuestión, conocimientos por cultura general, podemos aprender en qué año se creó ChatGPT, quién fue el inventor, whatever, ¿verdad? Bla, bla, bla. Pero dentro de datos que realmente creo que son relevantes, para mí la pregunta sería, ¿qué es ChatGPT, no? ¿Cuál es la verdadera función y la verdadera raíz de ChatGPT, verdad? ¿Para qué es que ChatGPT existe y cómo, cuáles pueden ser sus posicionalidades, verdad? O sus formas de ver la vida. Yo con esto lo relacionaba también mucho con los tres clases de conocimientos, ¿verdad? El declarativo, el procedimental y el actitudinal, ¿verdad? Este definitivamente sería como un equivalente al conocimiento declarativo. Luego, ¿qué debo hacer? Aquí ya vienen los procedimientos, lo procedimental, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, con ChatGPT, pues Claro. utilizarlo, pero utilizarlo de una manera ética, de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos darles talleres a nuestros alumnos porque es mejor que aprendan con nosotros lo que es ChatGPT a que vengan y lo utilicen de una manera que debidamente, que obviamente no es la correcta, ¿verdad? Que utilicen para copiar tareas o todas esas cuestiones, sino que nosotros les enseñemos el funcionamiento, pero que también, y ahí viene de nuevo, ¿verdad? Que no olvidemos la parte actitudinal, que así como les enseñamos qué es ChatGPT y cómo se usa, cuáles son las posiciones éticas detrás de ChatGPT, ¿verdad? Pero creo que me estoy adelantando un poco. Entonces, ¿en qué debo hacer? Sería, pues, a poner a los alumnos a interactuar con el bot de ChatGPT, ¿verdad? A ver sus respuestas, pero verlas de una manera crítica, ¿por qué no, verdad? Y luego comparar la información. Yo incluso a veces, como yo también, yo soy docente de idioma maya, ¿verdad? Yo a veces he troleado a ChatGPT, ¿verdad? Me pongo a hablar con él y como en la cultura maya no hay mucha información en la web, como que he logrado varias veces hacerlo tropezar, ¿verdad? Entonces, si yo me quedo con ChatGPT, ay Dios, yo ya en mi carrera ya hubiera sido un fracaso, ¿no? ¿Verdad? Porque toda la información que da suele ser incorrecta en mi campo de conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión de usar ChatGPT como una herramienta y no como un fin en sí mismo, ¿verdad? Y a eso viene el qué puedo esperar, que esto ya sería lo actitudinal. ¿Qué puedo esperar si uso ChatGPT? Si uso de una manera correcta, pues resultados positivos. Pero si uso solo para copiar y plagiar, ¿qué es lo que puedo esperar, verdad? Por ejemplo, yo estaba viendo hace unos días, se volvió muy viral en TikTok, ¿verdad? Unos chicos que los llamaron a un tribunal, que ya estaban enseñando su tesis porque realizaron su tesis con ChatGPT, ¿verdad? Y es probable que incluso hasta los expulsen de la universidad. Bueno, entonces, disculpen, tuve un pequeño inconveniente, pero sí, entonces eso, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar de la utilización de la herramienta que estoy aprendiendo? Bueno, Kant, tenemos que entender que dentro de la filosofía hay como dos grandes teorías, ¿verdad? Está el racionalismo y a veces está el empirismo. Racionalismo es todo lo que yo pienso a través de mi mente, ¿verdad? O sea, como son conocimientos que ya tenemos, si lo quieren ver así, un poco aprendidos por añadidura, ¿verdad? Es como si nuestro cerebro ya los trajera previamente configurados, por verlo de alguna manera. Y aquí el mayor exponente siempre ha sido nuestro querido pienso, luego existo, ¿verdad? Nuestro querido Descartes, ¿verdad? Pero el empirismo le da más peso al vivir las situaciones, ¿verdad? Yo no puedo aprender algo si no lo vivo en carne propia, ¿verdad? Si no lo descubro. Por ejemplo, yo sé que el fuego quema, por ejemplo, aquí está el ejemplo perfecto con ambos. El racionalismo, yo ya sé que el fuego quema sin necesidad de tocarlo porque mis papás me lo vivieron diciendo toda mi vida y los maestros y toda la gente. Pero si yo estuviera en el siglo I y acabé de descubrir el fuego, voy a descubrir que quema hasta que lo toque. Eso es empirismo.
Y Kant buscó un punto medio entre ambos y creó lo que se llama el a priorismo. Él usaba una frase, el mayor expositor del empirismo es Hume, ¿verdad? Y de René Descartes es del racionalismo. Entonces, él nos decía, Hume lo despertó de su largo sueño dogmático. ¿A qué se refiere esto? Él nos decía que él en un inicio como que no se concebía otra cosa. De hecho, si nosotros miramos a Descartes, todo lo conocemos y esta frase toda conocemos, mientras que a Hume lo conocemos poco, ¿verdad? Entonces, como que todo antes era racionalismo, pero al descubrir Kant, la filosofía de Hume, se despertó de un dogmatismo de que todo podía ser solamente de una manera racional. Entonces, él nos planteaba 4 formas de aprendizaje. Y para ejemplificar de una manera un poco más didáctica, los vamos a ejemplificar a través de la Bolsa Solidaria y nuestra querida señora Sandra Torres, ¿verdad? Por aquí les estoy mostrando una imagen porque no se ha empezado a compartir mi pantalla. Pero bueno, este señor Kant nos planteaba que hay 4 clases de conocimiento, ¿verdad? Muy bien, por aquí creo que ahorita sí ya están viendo la imagen. Sí, muy bien. Nuestra querida señora Torres, ¿verdad? Bueno, entonces, Kant nos planteaba que hay 4 formas de conocer a un objeto, ¿verdad? Primero está el conocimiento a priori, que no depende de experiencia, es el conocimiento que nosotros ya traemos por añadidura, como les digo. Por ejemplo, nuestro conocimiento a priori sobre la Bolsa Solidaria y Sandra Torres es, de alguna forma, no ha sido un conocimiento empírico. Nosotros sabemos que Sandra Torres va a ser una mala presidenta y que lo de la Bolsa Solidaria no funciona, lo traemos de una manera racional, ¿verdad? Sandra Torres aún no ha gobernado, pero todos ya damos por hecho que eso va a ser así, ¿verdad? Luego está el conocimiento a posteriori, que es después de la experiencia, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que tendríamos que vivir el gobierno de Sandra Torres para luego determinar si va a ser bueno o malo el programa de la Bolsa Solidaria. Luego tenemos el conocimiento analítico. En este, el predicado ya se encuentra en el sujeto, ¿verdad? Entonces, son como cosas muy obvias, ¿verdad? Que solo de analizar, como ahí mismo lo dice, es su nombre. Por ejemplo, la Bolsa Solidaria tiene que ver con la solidaridad. Pues obvio, ¿verdad? Obviamente, eso ya está implícito en el nombre, ¿verdad? Solidario. Y por último, el sintético, en el que el predicado aporta algo al sujeto. Por ejemplo, si yo digo, la bolsa solidaria se financia a través de nuestros impuestos. Por lo tanto, es una mentira que Sandra Torres va a bajar los impuestos y a la vez a entregar bolsas solidarias. Aquí estoy aportando algo nuevo, ¿verdad? No estoy diciendo algo redundante, sino algo nuevo. Para terminar, Kant nos decía que hay como una idea que es que cuando estudiamos un objeto, estudiamos a ese mismo objeto. Por ejemplo, en el caso, insisto, de la bolsa solidaria, pues estudiamos qué es la bolsa solidaria. Sin embargo, Kant nos planteaba que para conocer a un objeto no se debe estudiar al mismo, sino que se debe estudiar al sujeto que está conociendo al objeto. Entonces es como esta técnica de los estudios de caso, ¿verdad? Y el ejemplo perfecto, como les digo, Sandra Torres. No entendemos la bolsa solidaria como bolsa solidaria, o sea, como un programa social que ayuda a las personas de clase baja, no, lo entendemos a través de Sandra Torres. ¿Y quién es Sandra Torres políticamente, verdad? Y todo lo que Sandra Torres ha hecho de actos de corrupción, de votos en el Congreso y toda esta cuestión que nos lleva a saber que la bolsa solidaria no va a funcionar. No por ser bolsa solidaria, sino por ser Sandra Torres. Por aquí iría dejando mi aporte sobre Kant. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro. Entonces, yo les hablaré un poquito sobre Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo, un poeta, un músico y un filólogo alemán, cuyas obras han ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y la cultura occidental. Nietzsche le escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Para Nietzsche, la educación debe formar un gusto por la lectura, caracterizado por una apertura cuyas resonancias te hacen sentir en la reconfiguración del propio cuerpo del lector. El principal aporte de Nietzsche fue la desconstrucción de la cultura, la religión y la filosofía occidental.
en un intento de cambiar su rumbo, pues se consideraba que estaban equivocados. Nietzel defendía que los valores tradicionales de la cultura occidental representaban una moralidad esclava, pues estaba creada por personas débiles y resentidas que formaban un comportamiento como los sumisos y el conformismo. Según el filósofo, el error de esta moralidad radicaba en su antinaturalidad, ya que imponía leyes imperativos que iban en contra de los instintos primordiales de la vida y el hombre. La crítica en su religión, Nietzsche también criticó a la religión, en especial al cristianismo. Defendió que las dogmas morales de esta corriente religiosa eh, no son más que postulados falsos y manipuladores que frenan y debilitan al hombre. Asimismo, Nietzsche afirma que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo de asumir su propio destino, ¿verdad? Una enseñanza que nos deja Nietzsche es uno de los principales fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la religión, perdón, es la negación de que el ser humano es un ser racional. Para él, por el contrario, es la irracionalidad su característica principal. De ahí que desprecia a casi todos los filósofos anteriores la voluntad del poder. Para Nietzsche, el conocimiento ya desde la palabra es representación en el sentido de que no es una imagen copia o un espejo de la realidad, sino una nueva presentación o producción del original, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario sobre Nietzsche. Lo dejo con mi siguiente compañero, que es Eric, y nos va a hablar sobre el filósofo Darwin. Muy bien, gracias, Mil. Bueno, vamos a hablar aquí de Darwin. Pues todos hoy en día pues conocen muy bien a este personaje, es famoso hasta cierto punto en todo el mundo porque él formuló pues la teoría de la evolución moderna y puso fin al concepto de que las especies animales y vegetales son causales, sin conexión con nada, creadas por Dios e invariables. Bueno, entonces Darwin demostró que los animales y los vegetales cambian constantemente, originando nuevas especies y la aparición de nuevas especies, así como la desaparición de otras. No es un fruto, pues, de la acción de un Dios, como lo enseña la religión, sino es el resultado del desarrollo histórico natural. Antes de Darwin, pues había partidarios como Lamarck, que eran los concepcionistas evolucionistas del mundo animal y vegetal, pero Darwin, pues, ahondó un poquito más y fue el primero que, sobre la base de un enorme material científico natural acumulado, el cual él estuvo investigando desde muy pequeño, fundamentó pues científicamente y en todos los aspectos la teoría de la evolución, después de lo cual pues solo la gente inculta o enemiga de la ciencia pudo mostrarse contraria a la teoría de la evolución de la naturaleza, la investigación de los fósiles y prácticamente al desarrollo, ¿sí? El origen a nuevas especies. Hoy en día, pues para darles un ejemplo claro de esto, nosotros conocemos una vaca, ¿sí? Todos conocen una vaca cualquiera. Y esta vaca, pues, nosotros decimos, ah, vamos al zoológico, ahí tienen una granja, ahí tienen una vaca. Ah, o vamos donde el abuelito o la abuelita, ahí tienen una vaca. Pero aplicando y ahondando más, lo mismo pasa con los perros. Vemos que hay distintas clases de perros, o sea, razas. Entonces, por ejemplo, en las vacas tenemos el tipo de vaca de Brahman, Bucerá, ¿sí? Entonces son distintos tipos de vaca, Jersey, y cada una con un diferente propósito, ¿sí? También tenemos sardo negro, originaria de México. Entonces, son tipos de ganado según su entorno en la naturaleza, así son creados y desarrollados. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros el por qué es importante tomar en cuenta la evolución y el origen a nuevas especies. ¿Siguen siendo vacas? Sí, pero cada una con un propósito. Los perros igual, algunos son para cuidar, o sea, guardianes de protección, otros son para andar ahí de peluche como de adorno. Entonces,
Eh, Muchos, pues nosotros entendemos de que hay distintos tipos, tamaños, colores, y esto nos da un aspecto de lo que él se puso a investigar en su debido momento. Ahora, entrando un poquito más en la parte filosófica, Darwin pues se contrapone a la línea filosófica de Aristóteles, ya que pone en cuestión la idea de lo que todo ser vivo y cada una de las características que lo componen en su forma tienen una finalidad, una razón por lo cual es lo que es y que dicha finalidad es innata, o sea, no sabemos dónde estamos y para dónde vamos y cómo de la algo de la nada surge varias cosas, ¿verdad? Entonces Darwin problematiza, se podría decir así, esta perspectiva al plantear que los seres vivos no son parte de un sistema mayor en el cual sirven a un fin y tienen un rol predefinido. Y en este caso, siempre optamos por el cuestión o la cuestionamiento del desarrollo de la humanidad. O sea, tenemos el ejemplo de las vacas, ¿verdad? Es algo sencillo que se ve, pero es algo complejo hasta cierto punto, porque hay unas que son propósito para carne, otro para leche, ¿sí? Entonces, según su entorno donde estén, pues así va a ser el propósito de cada una de ellas. Otras para piel, ¿sí? Que también es algo muy importante. Entonces, cada uno de esos se van adaptando de acuerdo con el entorno les demande para poder sobrevivir. Lo mismo somos los seres humanos. Ya tenemos un ejemplo claro en Canadá, a las altas temperaturas y eso, y ellos salen normal en camiseta, mientras que aquí en Guatemala ya llegamos a 13 grados y ya andamos con doble poncho, ya nos dormimos ahí con la colcha del tigre. Entonces, siempre estamos nosotros adaptados. Y hoy en día acá en Guatemala, pues también en los meses de inicio de año, nosotros pues nos adaptamos a los cambios. Ciertamente, según las vitaminas de cada persona en el cuerpo, pues va a sobrevivir sanamente, otros pues les va a dar cierto tipo de flemas, alergias, pero nunca van a pasar de ahí. Entonces, es decir, que las formas de adaptación en los seres humanos no responden a un fin incorporado en su esencia, sino que son parte de una evolución hacia nuevas formas de supervivencias y desarrollo. Entonces, en pocas palabras, la filosofía de Darwin nos habla de la finalidad, la evolución, supervivencia, esencia y adaptación. Y si se analizan las posturas filosóficas de Aristóteles y Darwin en los trabajos, pues en lo que ellos publicaron, que era el trabajo de física y el origen de las especies, respectivamente, pues encontrarán que ambos abordan la cuestión de los cambios naturales desde distintos enfoques. Por un lado, Aristóteles postula un cambio con el objetivo inherente a la constitución de los seres vivos y por otro lado, Darwin establece que dicho objeto no se corresponde con una finalidad preestablecida, sino que una necesidad de cambio en pos de una mejor adaptación del medio, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos adaptables a cualquier entorno, ¿verdad? Estamos aquí en un país donde el clima es demasiado cálido, pero si vamos a otro lado, pues nos adaptamos claramente. Bueno, entonces aquí dejo yo mi resumen de Darwin. Muchas gracias, Eric. Entonces continuamos con nuestro compañero Alessandro, que nos va a hablar sobre el filósofo Turing. Perfecto, muchísimas gracias. Permítame un momento, tuvimos un inconveniente, pero ya estamos por acá. Bueno, Turing. Turing, lo más importante de él es el mismo test de Turing, ¿verdad? ¿Qué nos dice el test de Turing? Para Turing, si una máquina lograba convencer al 30% de los jueces o de las personas que están juzgando esta situación o esta actividad de que es un humano, pues la máquina para él podría llegar a ser un humano. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo, ¿verdad? En esta tira cómica. Nos dice, aquí tenemos a Cindy, que está manteniendo una conversación por mensaje de texto con alguien que está detrás. Por la calidad de los mensajes que recibe, Cindy no tiene ningún motivo para dudar que se los manda a su amigo Luis. Desde el principio, Cindy únicamente ha estado chateando con un programa informático lo suficientemente complejo para engañarla. Le ha hecho creer que está hablando con un ser humano. Y en ese caso, si Cindy cree que está interactuando con otra persona, habría que considerar a este ordenador como ser humano. Y aquí es donde entra la cuestión filosófica, porque Turing fue principalmente fue el precursor de la computación, ¿verdad?
así como para nosotros, ¿verdad? Los computacionistas, él es la base, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Pero su parte filosófica entra en, bueno, si Cindy está hablando con esta máquina y Cindy realmente cree que la máquina es Luis, ¿no será que la máquina sí llega a ser persona? Y este debate, vean qué visionario fue él, porque hace 100 años era, qué tontería estás hablando. Pero si nos vamos a la actualidad con todo este tema de inteligencia artificial, vuelvo a lo mismo, ChatGPT, ya como que el tema ya nos parece como más realista, ¿verdad? Y más cercano, ¿verdad? De cuál es la diferencia, qué es lo que diferencia una máquina de un ser humano, ¿verdad? Entonces, pues esta cuestión, ¿verdad? Y el test de Turing entonces nos decía que si el 30% de la población que está chateando con la máquina puede convencer a ese 30% de que es un humano, entonces ya ahí ya entra este debate, ¿verdad? Pero ya entonces cumplió con su función, ¿verdad? De engañar al ser humano. Y ya la primera máquina humana, ya la primera máquina pasó el test de Turing, ¿verdad? Entonces, esto entre que nos a mí, por ejemplo, me da cierto miedo, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Pues también es muy interesante de pensarlo, ¿verdad? Pero bueno, y yéndonos un poco más a lo filosófico, nos pregunta Turing, en lugar de un móvil, imaginemos que se ha sometido a una amplia serie de entrevistas en la que se han hecho absolutamente todas las preguntas posibles. Y él tiene todas las respuestas posibles. Entonces, con la amplitud de conocimientos incluidos en las tarjetas, además de unas cuantas respuestas de relleno, para cuando la máquina no tenga una buena respuesta, pues en ese caso estaríamos hablando casi con un humano, ¿no? Entonces, él nos dice, hay que reconocer que esta máquina superaría el test convincentemente. Pero entonces viene la pregunta, no, por mucho que una máquina lo superase, ¿cómo sería posible justificar que es ser humano? Entonces nos hace la pregunta Nietzsche, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo este tema del transhumanismo en la actualidad, verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me quitan el brazo y me ponen un brazo biónico? ¿Sigo siendo humano? ¿Y qué pasa si cambian toda mi estructura ósea, salvo mi cerebro? Seguiría siendo humano de cualquier manera, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que el cerebro es lo que nos hace personas. Pero ¿será que esto es verdad? Nos pregunta Turi. Y entonces nos dice, si mi cerebro mecánico, o sea, si me cambian el cerebro, un cerebro mecánico, y este funciona igual que el biológico, ¿seguiría siendo yo? ¿Verdad? Entonces, este es como el debate que nos hace Turing, nos hace reflexionar en cuál es el rol de un humano frente a una máquina, ¿verdad? Y si una máquina podría llegar a ser un humano, ¿verdad? Y esto, recordemos que él estuvo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y imagínense, en la Segunda Guerra Mundial probablemente lo tachaban de loco. Es más, fue asesinado por otra cuestión, ¿verdad? Por su vida privada, pero, o sea, imagínense, ¿verdad? Pero lo visionario que fue. Nos vamos a 2023 y esto ya no parece tan loco, ¿verdad? Y es más, sin irnos tan lejos, hasta antes de la pandemia, un 2019, esto eran películas de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces nos acordamos de esas películas de hombres que se convertían en humanos como ciencia ficción, pero hoy cada día estamos más cerca. Entonces, ¿cuál es el límite de lo ético? ¿Cuál es el límite del humano frente a la máquina? Todas estas preguntas no las podemos hacer, ¿verdad? Entonces vemos ya programas, como decía, como ChatGPT, que te hablan como si fuera un humano, y pues no dudo que en un futuro ya estemos cerca que pueda una máquina perfectamente hablar con una persona y hacer creer que es esa persona. Es más, en la actualidad se están creando programas a través de Facebook en los que si tú tenías conversación con una persona y esa persona fallece, la tecnología todavía está en marcha, ¿verdad? Aún no es tangible, pero que tú puedas hablar con ella, o sea, hablar con un bot que te hable como esa persona para que no le extrañes tanto, ¿verdad? Entonces, esto a la vez que suena bonito, también nos pregunta hasta dónde va a llegar este tema, ¿verdad? Entonces son como preguntas que vamos dejando y quiero que vean cómo terminamos, ¿verdad? Nuestro último filósofo es un filósofo que ve hacia el futuro. Entonces yo me quedaría y al final como reflexión del curso me quedo con qué nos depara el futuro, ¿verdad? Eso es lo que me deja filosofando y me deja ir la mente moviéndose en todos los aspectos, no solo en los aspectos tecnológicos, ¿verdad? En sí, ¿qué nos depara el futuro? Hablando de mañana, por ejemplo, Ricardo Pineda con su manifestación porque lo dejen inscribirse, hablando de en 2 meses con las elecciones o hablando de un futuro con máquinas reemplazando humanos.
todo eso me hace preguntarme qué nos depara el futuro. ¿Será bueno o será malo? Y lo descubriremos, pues, en el infinito y más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro. Entonces, este es nuestro comentario de nuestros 5 filósofos que elegimos y nuestra presentación de video. Muchas gracias.